Al descubrir América, España trasplanta al continente americano su propia organización social y política, como muestra de la cualidad que tenía el rey de España como rey de las Indias, y esto no por derecho de conquista, sino como resultado del pacto existente entre las élites indígenas con el rey, y no con el Estado. Pactos que llevaron a reconocer a las dinastías indígenas los mismos derechos que tenía la nobleza castellana. Si la dinastía Moctezuma llegó a dirigir el virreinato de México, José Sarmiento y Valladares indirectamente lo era, porque era el marido de la condesa de Moctezuma, heredera directa de Moctezuma. La dinastía de los incas fue asociada al trono en el mismo rango que la nobleza de la España europea. En ese sentido, el de la protección del indio, pero también en el sentido más amplio de defensa de los derechos de todos, Bernardino Bravo Lira señala que la nota distintiva del Estado indiano es la juridicidad, es decir, la sujeción de gobernantes y gobernados a un derecho que es supraestatal. Así se entendió el Estado y el gobierno en América desde la llegada de Colón hasta la introducción del constitucionalismo. Y es que la encomienda, que con la anuencia explícita de la propia corona, inmersa en suprimirla por su obsolescencia medieval, fue un elemento que, dadas las características de las nuevas tierras, exigía su aplicación, con control estricto de la corona. Y la corona legisló y controló, dando lugar a un factor que resultó esencial en la conformación de la sociedad americana y filipina. Al respecto nos indica Guillermo Gómez Rivera, profesor filipino de nuestros días, que la encomienda española es la unidad social precursora de los pueblos fundados por España en estas islas, que luego hicieron los municipios que a su vez, unidos por calzadas, crearon las provincias filipinas que conocemos hasta ahora. La encomienda estaba encabezada por dos oficiales españoles, el encomendero y el cura misionero. El misionero estaba allí para enseñar la doctrina cristiana y el encomendero estaba allí para asistirle al misionero, guardándole del peligro y obligado por el rey a proveer por él y la Iglesia católica. Es por eso que el encomendero tenía que atraer a los indios para que permanecieran dentro de la encomienda y bajo las campanas, porque los tenía que organizar para que cultivasen la tierra y plantasen, además de arroz, maíz y legumbres traídos por los galeones de México y hasta de China, calabaza, lanca, papaya, tomates, cebollas, cacao, para el chocolate, café, etc. Además de frutales como la manga, la ciruela, el chico, la guayaba, el guayabano, los atis, los santol, el camachile, la macopa, etcétera, etcétera. Y el camote, la patata, el ube, el maní, la casalla, el gabe, etcétera, etcétera. Es en la encomienda donde el indio aprendió a guisar los platos filipino-hispanos que conocemos hoy día. Pero esos guionistas tan solamente presentan al encomendero como un tipo cruel que constantemente mete en la cárcel a los indios sin decir por qué. Todo esto es para mentirosa propaganda de los sectarios WASP usenses en contra de ambos, España y la República Filipina de 1898. Bueno, aclarado que los WASP usenses es blanco, anglosajón y protestante, siglas en inglés. La encomienda, que tanta discusión levantó, fue la forma que se encontró para organizar administrativa y laboralmente a los indígenas. Forma que, discusiones aparte, fue la que posibilitó la creación del cabildo. Uno de los mecanismos de adaptación indígena al régimen colonial que propició la edad de oro de la ciudad indígena fue la rápida adopción del cabildo español, esto es, la autoridad municipal. Los españoles delegaron la elección del cabildo, así como sus cargos y funciones en las ciudades indígenas, ya desde el comienzo del periodo de conquista. O al menos así lo creían. En realidad las élites indígenas solo constituyen en apariencia los cabildos de estilo español. Sus elecciones, si se celebraban, eran un mero paripé que ocultaba las maniobras de poder tradicionales entre facciones. Adoptaron los títulos españoles como alcalde, juez y regidor, pero el número, la jerarquía y los cargos de los funcionarios se basaban en las tradiciones locales y muchos cabildos contenían funcionarios con títulos de la preconquista.
En algunos casos, los gobernadores indígenas eran elegidos por los españoles, pero lo más común era que continuasen gobernando de forma vitalicia, igual que antes de la conquista, incluso con sus títulos de preconquista, y transfiriendo sus cargos a sus hijos. En torno a las encomiendas, en torno a las poblaciones de indios, la preocupación por la cultura de los nativos se vio reflejada casi de inmediato en instituciones concretas. Personas cualificadas enseñaron gramática de español, sí, y gramática y traducción de idiomas que no habían tenido hasta entonces ni siquiera forma escrita. En 1596 se creaba la Universidad de Lima y en ella una cátedra de quechua, la lengua franca de los Andes hablada por los incas, y a partir de entonces nadie podía ejercer el sacerdocio si no demostraba que conocía bien el quechua. Y lo mismo pasó con el náhuatl, el guaraní o el tarasco. Todas sus gramáticas, su diccionario, su literatura. En cualquier caso, con las luces y las sombras que tiene el sistema de encomiendas, parece que no hay parangón con otras cosas, salvo con la labor de la Roma imperial. Y aunque las comparaciones son odiosas, no queda más recurso que comparar el hecho con lo que hicieron otros. Así, por ejemplo, en las colonias británicas, los colonos se declararon propietarios absolutos de los territorios ocupados y por ocupar, y con relación a los indios debían ser alejados o exterminados, si menester era con el apoyo del ejército. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.